El gas cloro se puede obtener por reacción del ácido clorhídrico con ácido nítrico, produciéndose simultáneamente dióxido de nitrógeno y agua. Ajuste la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. Calcule el volumen de cloro obtenido a 17 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio cuando reaccionan 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar con ácido nítrico en exceso. Como dato nos dan el valor de la constante R para la ecuación de los gases ideales. Se trata de un ejercicio que tiene dos partes bien diferenciadas. Es un problema en el cual tenemos, por un lado, que hacer un ajuste redox y por otro lado, vamos a tener que hacer un cálculo estequiométrico. Vamos a empezar por escribir cuál es el proceso que tiene lugar. Para ello, mirando el enunciado, podemos ver cuáles son las especies que intervienen. Van a intervenir, por un lado, ácido clorhídrico y por otro lado, ácido nítrico, y los productos que se van a dar serían el dióxido de nitrógeno, el agua y el cloro. Así que escribimos nuestra reacción. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar estado de oxidación a cada uno de los elementos que intervienen en el proceso para así poder identificar cuáles son las especies o cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida. Empezamos y tendríamos lo siguiente: para el hidrógeno más 1, para el cloro menos 1, en el siguiente compuesto más 1, menos 2 para el oxígeno y haciendo la cuenta obtendríamos un más 5 para el nitrógeno. En el otro lado, en la parte de los productos, veríamos que en el primero de los compuestos aparece que el nitrógeno tendría más 4, en el caso del agua pues más 1 y menos 2, y en el cloro aparece esta oxidación 0. Debería aquella persona que no tenga claro cómo se hace esto repasar en el curso de química cómo se hacen o cómo se establecen las bases para cálculo del estado de oxidación. Fijaos que hemos marcado en rojo los cambios en los estados de oxidación. Por ejemplo, el cloro pasa de menos 1 a 0. Está aumentando su número de oxidación, por lo tanto se está oxidando. Mientras que el nitrógeno pasa de más 5 a más 4. Está reduciendo el número de oxidación, por lo tanto se está reduciendo. Una vez que tenemos esto claro, vamos a escribir las semirreacciones de reducción y de oxidación. Empezamos por la oxidación. Vamos a ir por el cloro y tendríamos el cloruro, Cl-, que es la especie, pasa a cloro. Acordaos que para hacer el método ión-electrón, cuando son ácidos y bases, solo nos quedamos con una parte, en este caso la parte aniónica. Mientras que, también pasaría con los compuestos iónicos, mientras que si son compuestos covalentes, sí que pillaríamos toda la molécula. Ahora vamos a verlo. Bien, pues pasaría de anión cloruro al cloro. Pero fijaos que esta semirreacción no está ajustada estequiométricamente. Por lo tanto, el primer paso será siempre ajustar los átomos. Hay 1 de cloro a la izquierda, 2 de cloro a la derecha. Pondríamos un 2 delante y ya tendríamos hecho el ajuste de los átomos. Lo siguiente va a ser el ajuste electrónico. Fijaos que pasamos, hemos dicho, de menos 1 a 0, es decir, está liberando electrones. Como son 2 átomos de cloro, liberaría cada uno de ellos 1, en total serían 2 electrones, y esto es muy importante. Siguiente, vamos a escribir la semirreacción de reducción, es decir, teniendo en cuenta la del nitrógeno. Volvemos a poner igual que teníamos antes, y ahora sería, fijaos otra vez, la parte aniónica, NO3- el anión nitrato, y en la otra parte, como es un compuesto covalente, lo escribimos entero, NO2, dióxido de nitrógeno. Como vamos a ajustar los átomos, fijaos que el único que está desajustado es el oxígeno. ¿Qué ocurre? Que como es medio ácido, el ajuste se hace sumando moléculas de agua donde hay menos oxígenos. Es decir, tenemos que sumar el agua a la derecha. Por lo tanto, vamos a sumar solo una molécula de agua. De esta forma ya tendríamos 3 oxígenos también. Y los 2 hidrógenos que aparecen como consecuencia de sumar una molécula de agua, los pondríamos a la izquierda, pero en forma de protones. Así que aparecerían como 2H+. Por último, hacemos el ajuste electrónico. Fijaos que para pasar del nitrato al NO2, solamente se pone en juego un electrón de más 5 a más 4. Así que pondríamos que tiene que tomar un electrón. Y acordaos que ahora es importantísimo
ajustar el número de electrones. Es decir, en un proceso redox tienen que intercambiarse el mismo número de electrones. Uno tiene que ceder X electrones y el otro debe aceptar X electrones. En este caso serían 2. Pues vamos a multiplicar por 2 la ecuación que tenemos debajo. Al hacer la multiplicación, sumamos y obtendremos lo siguiente. 2 de Cl menos más 2 de NO3 menos. Aquí sería 4 de H más. Estos dos de aquí, como ya son iguales, los podríamos quitar y pasaríamos a Cl2, NO2, pero por 2, acordaos, y 2 de agua. Esta sería la ecuación iónica, porque están en medio los iones que habíamos tomado. ¿Cuál sería el ajuste de la ecuación molecular? Pues nos iríamos a nuestra ecuación y le escribiríamos con los, podríamos decir, los compuestos de partida. Así que tendríamos 2 de ácido clorhídrico más 2 de ácido nítrico dan 2 de dióxido de nitrógeno más 2 de agua más cloro. Pasamos ahora al ajuste, o digamos al cálculo de estequiometría. Nos dicen, vamos a tener que tener en cuenta cuánto es el cloro que se obtiene a partir de una reacción. 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, 0,5 molar con ácido nítrico en exceso, es decir, nuestro reactivo limitante va a ser el HCl. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular a esa concentración y con ese volumen cuántos moles de HCl reaccionan. Fijaos, 0,5 molar, que es la concentración, por 0,1 litro, que serían los 100 mililitros, nos da que reaccionan 0,05 moles de HCl. Ahora ajustamos la estequiometría. Tenemos que en nuestra reacción, fijaos, 2 de HCl van a dar solo 1 de cloro, así que por cada 2 moles de HCl se obtiene 1 de cloro, para 0,05 moles de HCl se obtendrán X, es decir, 0,025 moles de cloro. ¿Y qué volumen ocupa ese cloro en las condiciones que me dan? Pues para ello vamos a usar la ecuación de los gases perfectos. P por V igual a nRT, despejamos el volumen, que es lo que queremos calcular, N por R por T partido por P. Sustituimos los valores y vamos a ver la sustitución y vamos a tener en cuenta los cambios de unidades. Cuidado, 0,025 moles por 0,082 atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol. Los 17 grados centígrados son 290 Kelvin. Y la presión me la han dado en milímetros de mercurio. Habría que dividir entre 760, que son los milímetros de mercurio que equivalen a una atmósfera. Así que tendríamos 720 entre 760 atmósferas. Al hacer la operación obtenemos un valor de 0,21 litros, o lo que es lo mismo, 210 mililitros de cloro.